Bienvenidos una vez más a la asignatura Radiación y Ondas IA. El día de hoy vamos a abordar la clase número 4, en la cual vamos a tratar de utilizar herramientas igualmente que han aprendido en otras asignaturas para incorporarlas dentro de la asignatura actual. La primera cosa es lo siguiente. Recordarán que en el caso de las clases 1, 2 y 3 siempre dejamos que la variación temporal era cualquiera. Y eso, por supuesto, nos permitió obtener algunos resultados cerrados, pero todavía tenemos que avanzar un poco más y ese inconveniente de no haber definido la variación temporal, pues nos complica un poco las matemáticas. Entonces, un detalle importante, para nosotros los ingenieros, trabajar con variables sinusoidales es muy común. Nosotros acá más bien tenemos que pudiésemos a través de la serie de Fourier o la transformada de Fourier podemos hacer que cualquier forma de onda en el tiempo la podemos representar como una suma finita o infinita de sinusoides. Así que entonces nosotros pudiésemos tomar la sinusoide como nuestra función de referencia que podemos meter en las ecuaciones anteriores y de esa manera poder avanzar en el estudio de estas ondas que ya venimos trabajando de las clases anteriores, ahora con una particular forma de onda en el tiempo. ¿Okay? Entonces, eso nos permite reducir la complejidad del problema de 4 dimensiones a 3. Entonces, el hecho de que yo trabaje con sinusoides también tiene una ventaja porque yo puedo tener una forma muy simplificada de trabajar con ellos. Fíjense, cosa que ustedes ya deben haber visto en otra asignatura, nosotros tenemos que si yo tengo una función que varía sinusoidalmente en el tiempo, una función real, la pudiese representar por algo más sencillo, pero ahora en términos de números complejos. Y eso lo vamos a hacer a través del teorema de Moivre. Supongamos que yo tengo una función real f de t definida como una f cursiva que representa el valor máximo de esa función sinusoidal y que sea la función como tal sea el coseno de omega t más una cierta fase inicial phi. Bueno, entonces, creo que sea ese coseno yo lo puedo tomar como la parte real de una exponencial. Así que yo puedo escribir que la f de t, que es un número real, va a ser igual a la amplitud máxima por la parte real de una exponencial que representaría a la parte trigonométrica y sería e a la j omega t más phi. ¿Okay? Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a meter la amplitud de la señal dentro de la función parte real. Y ahora yo puedo escribir del lado derecho, esto va a ser igual a la función parte real de raíz de 2 por una nueva f, que sería una f cuadrada, porque la otra era cursiva, por e a la j omega t. Donde ahora esta f cuadrada ya no es un número real, sino que va a ser un número complejo. ¿Okay? Y ese número complejo lo vamos a denominar fasor. Y está definido de la siguiente forma. Su amplitud va a ser 1 sobre la raíz de 2 de la amplitud máxima de la sinusoide. ¿Okay? Y hemos incorporado el término de fase metiéndolo como e a la j phi. Entonces ahora ya tengo un número complejo f que contiene toda esta información. Pero el detalle interesante es que ahora yo puedo trabajar, como veremos en las próximas láminas, yo puedo trabajar la f independientemente el tiempo del espacio. De hecho, ya el tiempo queda inmerso dentro de la función de vuelta. Es decir, ahora mi nueva función que está en 3 dimensiones, si yo quiero volver a 4 dimensiones, lo que tengo que hacer es lo que está indicado en la segunda ecuación que tenemos aquí en esta lámina. Es decir, nosotros multiplicamos el fasor por e a la j omega t, tomamos la parte real de eso, y bueno, con el término raíz de 2, y si obtengo mi función real, f de t. Pero el detalle interesante es que ahora yo me puedo olvidar del término del tiempo, porque de ahora en adelante yo voy a trabajar solamente con el fasor. De manera que ahora mi problema, que era de 4 dimensiones, lo voy a reducir a un problema de 3 dimensiones. Detalle, esto significa para mí
que hay una conveniencia matemática. Al yo disminuir la complejidad del problema, yo puedo tener rápidamente unas soluciones adecuadas para ser interpretadas. Porque recuerden, se lo he dicho desde la primera clase, el objetivo de esto no es memorizar ecuaciones, es interpretar. Las ecuaciones son un lenguaje. Nosotros decimos cosas a través de ecuaciones, pero eso tiene que tener una interpretación física para nosotros. Es mucho más fácil trabajar con una función que no sea conocida, como el caso de la sinusoide. Podemos interpretar con ella una cantidad de cosas que dejarlo en el aire y sin tener un conocimiento previo de esa variación temporal. Bueno, como decía, entonces la metodología va a ser, vamos a trabajar con las nuevas variables, con los fasores, resolvemos el problema y si yo quiero volver a la función en el tiempo, tengo que hacer la operación que acabo de mencionar. Bueno, entonces, vamos a ver esta misma cosa que yo acabo de mencionar aquí, vamos a aplicarlo a nuestras variables electromagnéticas. Veamos, por ejemplo, el caso del campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico E de X, Y, Z y T lo puedo expresar ahora como la parte real de raíz de 2, una E nueva, que es solamente función de X, Y, Z, por E a la J omega T. Es decir, esta nueva E solamente está en 3 dimensiones, no en 4 como la que está del lado izquierdo. ¿Okay? Y eso que yo acabo de mencionar para el caso del campo eléctrico es aplicable también al caso del campo magnético, también a los flujos, tanto D como B, las corrientes y también a las cargas. Muy bien. Entonces, un detalle importante, recordarán también de otra asignatura, si yo tomase la derivada respecto del tiempo de una exponencial, se reduce exclusivamente a una multiplicación por el exponente. En este caso, entonces, en una exponencial en el tiempo, el término E a la J omega T, cuando tomo la derivada de esto, va a ser simplemente una multiplicación por J omega. Muy bien, entonces, tomemos las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Y vamos a reescribirla en términos de fasores. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acabo de mencionar, la derivada respecto del tiempo se traduce en una multiplicación por J omega. Así que la primera ecuación de Maxwell va a ser rotor de E, va a ser igual a menos J omega B, ¿verdad? La divergencia no cambia, es igual, la divergencia sigue siendo igual a 0. El rotor de H va a ser J omega D más J, la divergencia de D va a ser igual a Q sub B. ¿Okay? Fíjense que ahora todas las cantidades E, B, H, J, todas ellas son fasores. ¿Okay? Todas están dependiendo única y exclusivamente del espacio, ya no está en forma explícita la variación en el tiempo. Nosotros incorporamos el tiempo, es cuando devolvamos el cambio de variable para obtener la función total en 4 dimensiones. Ok, entonces esa derivada respecto del tiempo, si ahora yo lo meto en el laplaciano, en la ecuación de onda, va a suceder que me va a quedar J omega por J omega, va a ser simplemente menos omega cuadrado. Así que al meterlo dentro de la definición anterior de la ecuación de onda, tenemos esta ecuación que está aquí, que me dice laplaciano de E más omega cuadrado mu epsilon E igual a 0. Fíjense que la derivada respecto del tiempo quedó sustituida por el término omega al cuadrado aquí, y el cambio de signo, obviamente. ¿Okay? Esa ecuación es la famosa ecuación de Helmholtz. Y el valor omega cuadrado mu epsilon que aparece en la expresión, pues va a aparecer muy frecuentemente dentro de nuestro estudio, y le vamos a dar un nombre especial. Lo vamos a denominar número de onda y le vamos a poner la letra K. Por favor, no confundir esta letra K con el vector unitario K en el caso del sistema de coordenadas rectangulares. Bien, entonces esta K se define de la forma que está indicada acá. K cuadrado va a ser igual a omega cuadrado mu epsilon. Y para el caso particular del modelo del espacio libre, el vacío, pues hablaremos de una K sub 0 cuadrado, que será igual a omega cuadrado por mu sub 0 epsilon sub 0. Bueno, entonces, si nos volvemos otra vez al caso de la onda plana infinita, recordarán que en el caso de la onda plana infinita, habíamos dicho, teníamos que el campo eléctrico tiene un valor
constante en todos los puntos del plano, solamente presenta una variación en la dirección de z, y como ahora ya no hay una variación explícita en el tiempo, sustituimos todas las derivadas parciales por derivadas totales, porque la única variación aquí es en z, y es la variación en el espacio. Entonces, la ecuación de propagación para el caso de la onda plana infinita, propagándose a lo largo del eje de la z, va a ser igual a derivada segunda con respecto de z dos veces de la e de z más k sub 0 cuadrado por e de z igual a 0. ¿Okay? Y entonces, esa ecuación está tabulada, ¿okay? Decimos así, es una ecuación de librito. La solución de esa ecuación, una ecuación armónica, son simplemente exponenciales complejas. Las soluciones que tenemos en pantalla serían e a la menos j k sub 0z y a la más j k sub 0z, son las dos soluciones que tendremos para la variación del campo eléctrico en función de z. Solamente había que agregarle, pues obviamente, el término de la magnitud. Por tanto, si ahora tomamos en cuenta esas dos soluciones, yo tendría que la solución general del campo para la onda plana infinita sería que la E para cualquier valor de z va a ser un valor inicial, podemos decir E sub 0 más por E a la menos j k sub 0 z por el vector unitario en la dirección transversal, ¿okay? Más una E sub 0 menos por E a la más j k sub 0 z por el vector unitario t. ¿Okay? El primer sumando es la onda progresiva, es decir, es la onda que representa el movimiento en la dirección positiva de las zetas. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, aquí está demostrado, aquí está mostrado, mejor dicho, en forma explícita, el problema del retardo. Cuando nosotros tenemos la función general, decíamos que cuando la onda se está propagando, se está atrasando en el tiempo. Cuando nosotros tenemos una onda sinusoidal, ese retraso en tiempo se convierte en un retraso de fase, y por eso es que tenemos entonces que para la onda progresiva, que es la que se mueve hacia adelante, aparece un signo menos en el exponente. Así que aparece e a la menos j k sub 0 z, es la que representa el movimiento hacia adelante. Y el segundo término, con el signo es positivo, indica una onda que viene en la dirección opuesta, que se está moviendo en el sentido negativo de las zetas. Ok, ahora yo quiero hallar el campo magnético, escribo nuevamente las expresiones y ahora ya lo que hago, el rotor de E igual a menos J omega mu por H, estamos asumiendo un medio lineal isotrópico, y entonces tendríamos que simplemente H se obtiene de tomar el rotor de E. Como ya tengo una solución para el campo E, nosotros vamos a tener que rápidamente, al sustituir, tenemos que H, después de que tengo todas las operaciones intermedias, va a ser igual a K sub 0, esa K sub 0 que hemos mencionado anteriormente, dividido por omega mu, por la suma de los otros dos elementos que tenía anteriormente. Pero debido justamente a la derivada, va a suceder que el segundo término aparece restando del primero. En lugar de sumado, como teníamos el caso del campo eléctrico, aquí yo tengo que restar. ¿Okay? Y la otra cosa es que debido a la operación rotor, me va a ocurrir que la dirección del campo H va a ser igual a el vector unitario K, que ya les había dicho que no hay que confundirlo con el número de onda, producto cruz con el vector unitario que me define la dirección del campo eléctrico. Por tanto, esa expresión, igual que teníamos para el caso de la clase número 1, me está hablando de una onda en la cual tengo que el campo eléctrico y el campo magnético están a 90 grados entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación, en este caso viene dada por el vector unitario K. Muy bien, así que lo que hemos hecho es ese modelo de onda plana que habíamos estudiado en la clase número 1, lo volvimos a tener acá, pero ahora expresado de una forma mucho más sencilla. Ahora, vale la pena interpretar ese resultado. ¿Okay? Lo tengo expresado de manera fasorial, pero yo quisiera ver cómo luce esto
la función del tiempo. Bueno, lo que tengo que hacer es devolver el cambio. Vamos a tomar la solución que acabamos de tener en este momento y vamos a llevarla nuevamente al caso en 4 dimensiones, digamos. ¿Okay? Entonces, decimos, una vez hallados los campos en forma fasorial, regresamos a la forma temporal haciendo la operación de parte real y multiplicando por el término e a la j omega. Así que ustedes tienen allí que el campo eléctrico va a ser igual, tomando en cuenta la solución que acabamos de tener aquí, va a ser igual a raíz de 2 por el módulo de E sub 0 más. O sea, estoy considerando una sola de las soluciones. Consideremos el caso de la onda progresiva. ¿Ok? Y todo esto multiplicado por el coseno de omega t más phi, que eso venía de la definición del fasor en el origen. Y lo que estamos haciendo es que le vamos a agregar el término menos K sub 0 z, ¿verdad? Que eso viene de tomar la parte real de la exponencial. ¿Okay? Así que entonces vamos a observar ese término, el argumento de la función temporal. Fíjense, el argumento, tengo la función temporal, tengo coseno de phi más el valor inicial, más omega t menos omega por la raíz de mu sub 0, si estoy utilizando K sub 0, por z. Tomemos el factor común, omega, y me queda que esta función va a ser coseno de phi más el valor en el origen, con argumento, el valor en el origen, más omega que multiplica a t menos raíz de mu sub 0 z. Es decir, la misma forma que ya nosotros habíamos mencionado anteriormente para la onda que se está propagando. Es decir, esto me relaciona el tiempo con el espacio a través de una velocidad. La onda que nosotros tenemos acá, a medida que consideramos distintos valores de tiempo, la ubicamos, se vuelve a repetir sobre sí misma en otra posición del espacio. O viceversa, también en otra posición nosotros podemos considerar otro tiempo. Es por eso que yo digo que la onda cuando llega al otro lado me está dando información del pasado, porque debido a ese retraso de propagación, el valor que yo estoy recibiendo allá fue el que se emitió hace unos cuantos milisegundos, o sea, en el pasado de esto. Todo depende de la propagación que tenemos ahí. Ahora vamos a dibujar esto. Vamos a considerar, fíjense que es una función de 2 variables, función de z y función de t. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos en primera instancia una situación donde dejamos z fijo. Si hacemos z fijo y observamos la variación del tiempo, lo que tengo es un coseno, como ustedes ven en la imagen. ¿Okay? La separación entre dos puntos homólogos de esa imagen, esa separación en tiempo, la llamamos t grande. Y esa t grande es lo que denominamos el periodo de la onda. Al cabo de ese tiempo, fíjense que la onda se vuelve a repetir. Eso lo estudiaron ustedes en circuitos 1. Muy bien, así que entonces nosotros podemos relacionar esa t con la omega que habíamos definido en la expresión y encontramos que justamente al cabo de ese tiempo t, la fase de la onda cambió en 2 pi radianes. Entonces, metiendo ese término dentro de la función coseno, tendríamos que ese tiempo t, el periodo de la onda, va a ser igual a 2pi sobre omega, la frecuencia angular de esa onda. También recordarán ustedes que si yo quiero convertir frecuencia angular a frecuencia en ciclos por segundo, pues sería un factor de 2pi. Así que entonces el tiempo que yo tengo acá, este periodo, sea simplemente el inverso de la frecuencia en ciclos por segundo o en hertz. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pasemos ahora a una situación complementaria. Vamos a dejar el tiempo fijo y observemos la variación en el espacio. Fíjense que la forma de la onda es similar, sigue siendo un coseno. Pero fíjense que en el eje horizontal lo que yo tengo ya no es tiempo, es espacio. Es decir, que la onda varía sinusoidalmente en el espacio. Y
Y así como hemos definido anteriormente el periodo de la onda como aquella distancia en tiempo, aquella separación en tiempo en la cual la onda se repite, aquí la separación en espacio en el cual la onda se repite va a ser justamente esa cantidad que denominamos lambda, que es la llamada longitud de onda. Y de la misma manera anterior, tendríamos que la longitud de onda se relaciona con el número de onda a través del cociente 2pi sobre k sub 0. Así que lambda igual a 2pi sobre k sub 0. Si estoy trabajando con una propagación en el vacío, obviamente que será, en el caso de otros medios, cambiamos la k sub 0 por k y tendremos un nuevo valor para la longitud de onda. Bueno, entonces, como les decía, si yo en lugar de estar trabajando con el vacío, estoy trabajando con otros medios, pues simplemente hay que sustituir los valores de la mu y la epsilon que tenemos para el vacío para los del material. Si yo relaciono las velocidades con estas cosas, tendríamos, la velocidad de la luz, para el caso del vacío, es 1 sobre la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0, y eso es igual a omega dividido por k sub 0. En el caso de otro medio que no sea el vacío, será la misma forma, solo que los valores son distintos. El valor de la velocidad va a ser 1 sobre la raíz de mu epsilon para ese medio, y si lo relaciono con la frecuencia, eso va a ser igual a omega dividido por la k para ese medio que estamos trabajando. Y obviamente que esto también es aplicable para el caso de las longitudes de onda. Tengo una longitud de onda en el caso de espacio libre, que podemos llamar lambda sub 0, que va a ser igual a 2pi sobre k sub 0, y para el caso de un medio cualquiera será 2pi sobre k para ese medio. Entonces, ahora metiendo esto dentro de la expresión del coseno, ahora vamos a introducir un par de elementos adicionales acá. Esa velocidad que yo calculé hace un ratico, omega sobre k, vamos a tratar de relacionarla con la onda. Imaginémonos una situación como esta. Así como nosotros cuando estudiábamos el rayo, la teoría del rayo, consideramos un sistema de coordenadas móviles que se movían con el rayo, ¿verdad? Vamos a considerar también una situación similar, solo que aquí, en este caso, para tener una imagen mental de esto, vamos a poner que en lugar de tener un sistema de coordenadas móviles, como el que acabo de definir, yo voy a tener un personaje que vamos a denominar el observador hipotético, que sería como si yo tuviese ese sistema de coordenadas móviles. Es decir, este es un personaje ficticio, obviamente, que se mueve con la onda. Y él va a tener una cierta condición para moverse con la onda. En este caso, veamos esa situación. Tengo la onda que acabo de definir allá, quiero saber a qué velocidad se está moviendo y lo voy a hacer con este personaje. La velocidad a la que yo tendría que moverme, si yo fuera el observador hipotético, para observar una fase constante en la onda. Quiero observar eso, y eso me va a permitir definir una cantidad que denominamos la velocidad de fase. Bueno, yo quiero saber cuánto vale la velocidad de fase. La velocidad de fase significa que yo tengo que moverme a una velocidad tal que observe siempre la misma velocidad. Fíjense, la fase instantánea que tiene esa onda que acabamos de definir anteriormente sería la fase inicial phi más omega por la raíz de t menos mu epsilon por z, el retardo tau. Bien, si yo quiero hallar la velocidad, tengo que hacer lo siguiente, bajo la condición de observar una fase constante. Si yo derivo, la derivada de una fase constante va a ser 0. O sea, yo lo que voy a hacer es que derivada de phi con respecto al tiempo la voy a obligar a que sea 0 porque voy a hacer que phi sea una constante. Por tanto, también desaparece la phi más y solamente me aparece la derivada del término de la derecha. Omega es una constante, sale para afuera y me queda derivada respecto del tiempo de t menos el retardo. Así que entonces, cuando yo lo meto ahí, me va a quedar derivada de t respecto de t es 1 y la derivada de z con respecto a t es la velocidad a la que yo tengo que moverme. Entonces, en consecuencia, significaría que derivada de z respecto de t va a ser igual a 1 sobre la raíz de mu epsilon, que va a ser
omega sobre k. ¿Okay? Es decir, es la misma velocidad que habíamos tenido hace un ratico. Esa es la velocidad de fase. Por tanto, en este caso, esta velocidad de fase es idéntica a la que habíamos hallado un par de láminas hacia atrás. Pero ojo, vamos a ir ahora a una situación diferente. Yo he dicho que en los sistemas de comunicaciones pasamos señales complejas y las señales complejas están constituidas por un conjunto de sinusoides en este caso. Como decía, yo puedo trabajar con un conjunto finito o infinito de sinusoides, pues yo estoy trabajando con la serie de Fourier o con la transformada. Bien, entonces, lo que podemos hacer entonces es, vamos a considerar una señal compleja, vamos a pasarla a través de nuestro medio de propagación y vamos a ver qué es lo que nosotros obtenemos del lado de allá. Y como hemos dicho, la señal total se obtiene por una suma, es decir, una superposición de cada una de estas soluciones individuales que estoy trabajando. La forma de onda que nosotros escojamos aquí puede ser cualquiera, pero por razones de simplicidad yo me voy a particularizar a una onda modulada en amplitud con doble banda lateral y sin portadora. Es una señal que llamamos AMDSB. ¿Okay? Ya que aquí, al hacerlo de esta manera, solamente voy a tener dos componentes, que son las dos bandas laterales. ¿Okay? Pero, evidentemente, las conclusiones que saquemos acá pueden ser extendidas a otros tipos de modulación, como puede ser el caso de la FM, ¿okay? Que es muchísimo más compleja. Pero al final, la parte conceptual que tengamos acá va a ser la misma. Muy bien. Consideremos entonces, como dije, vamos al caso particular de una señal AMDSB. Una señal de AMDSB sería entonces, como función de tiempo, sería producto de dos cosenos en este caso. O sea, tengo que f de t va a ser un valor máximo, que llamaríamos, por ejemplo, a sub c, que sería el valor máximo de la portadora sola, que sería la primera función sería entonces una señal de alta frecuencia, que sería coseno de omega sub c t. Esta es la señal de alta frecuencia. Y la señal de baja frecuencia, que es la que contendría, digamos, la información, sería, en este caso, muy conveniente para nosotros describirla simplemente como un coseno por simplicidad matemática. Entonces tengo un coseno de omega sub mt, que es la frecuencia de la moduladora. Y como ustedes deben haber visto en otra materia, pues esta frecuencia de la señal moduladora debe ser mucho menor que la frecuencia de la señal portadora. Ahora, el producto de dos cosenos, ya sabemos por trigonometría que se puede expandir como una sumatoria. En este caso, entonces tendríamos que ese producto coseno por coseno sería otros dos nuevos cosenos, pero cuyos argumentos son distintos. La separación, la expansión de este producto me produciría entonces que la función f de t va a ser igual a la mitad de ese valor de amplitud de la portadora por un coseno de omega sub c menos omega sub m t más un medio de la misma amplitud de sub c por el coseno de omega sub c más omega sub mt. ¿Okay? Es decir, que el resultado de esto son dos señales con frecuencias distintas de las señales originales. Una, la frecuencia diferencia, y otra, la frecuencia suma. Y esas señales, como de nuevo les recuerdo de otra asignatura que ustedes deben haber visto, esto se denominan bandas laterales. El término que contiene la diferencia lo denominamos banda lateral inferior y el término que contiene la suma lo denominamos banda lateral superior. Esta señal se va a mover a través del medio de transmisión y luego en el otro extremo vamos a recuperar estas dos contribuciones, estas dos sinusoides que se están propagando y las volvemos a combinar para obtener nuevamente un formato como el que teníamos al principio, es decir, la multiplicación de dos cosenos. Muy bien, entonces, ahora que ya tenemos las dos sinusoides, ¿verdad? En la expansión que hemos mencionado, entonces ahora vamos a pasar esas dos sinusoides a través del medio de propagación. Recuerden que cada una de ellas va a estar afectada de un coeficiente de fase, ¿verdad? Que lo que denominamos la constante de propagación es un coeficiente. Y ese coeficiente, como ustedes recordarán,
en el caso ideal, era simplemente una multiplicación de la frecuencia angular por el inverso de la velocidad. Por tanto, era una cantidad que variaba linealmente con la frecuencia. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una situación más general. Vamos a considerar que la variación de este coeficiente K con la frecuencia puede ser cualquiera. Ya no es simplemente linealmente dependiente de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de un cierto punto, que en este caso va a ser la frecuencia central del ancho de banda que yo estoy considerando, ¿verdad? Entonces la frecuencia de la portadora, que es la que tiene la componente de frecuencia más alta, lo que voy a hacer es que voy a hacer una expansión de Taylor para considerar, para hallar los valores de ese coeficiente, de esa K, tanto para la banda lateral inferior como para la banda lateral superior. Entonces ahora tengo dos constantes de propagación, o más bien dos coeficientes de fase, que son los que tengo que tomar en cuenta, y esos son los que yo voy a meter en la fórmula. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hallar cuánto vale la función f del otro lado. O sea, cuando ya hemos logrado la propagación al cabo de una cierta distancia z, es decir, la f a una cierta distancia s y a un cierto tiempo t. Se va a obtener de juntar esos dos elementos que están aquí. Así que eso sería aproximadamente, por razón de que hemos desechado los términos de orden superior en la expansión de Taylor, ¿no? Sería entonces la suma de esas dos cosas. Sería, la amplitud sería la mitad de la amplitud de la portadora, ¿verdad? Multiplicada ahora por el coseno de esas dos cantidades. Simplemente que el valor que yo tenía anteriormente exclusivamente para la frecuencia, le tengo que restar, porque como ha habido propagación, le tengo que restar el retardo de fase que va a estar relacionado con el retardo de tiempo. Así que entonces, veamos, el resultado que tendríamos serían dos términos. El término para la banda lateral inferior sería coseno de omega sub c menos omega sub m, que es la frecuencia de la banda lateral inferior, menos el retardo correspondiente para esa banda, que sería la z, que nosotros nos hemos trasladado, multiplicado por K menos omega sub m por la derivada de K respecto de omega, porque nos hemos quedado con el primer término de la expansión de Taylor. Y similarmente para el término de la banda lateral superior. Finalmente sumamos esos dos elementos que estaban ahí por separado y obtenemos una función similar a la que tendríamos en el primer caso, el punto de partida, pero solo que ahora incluye el retardo de tiempo, ¿verdad? Así que en este caso va a ser un retardo de fase. Entonces, la función a la distancia z y en el tiempo t va a ser el valor de a sub c, la amplitud de la portadora no modulada, multiplicado por el coseno de omega sub c t menos zk, es decir, el retardo que sufrió la portadora, por el coseno de omega sub m por t menos z derivada de k con respecto de omega. Y entonces ahora tendríamos que ver que eso representa el retardo que sufrió la señal moduladora, la señal de información. Es decir, que los dos retardos no son iguales. ¿Okay? O sea, yo voy a tener un retardo para la señal portadora y tengo un retardo para la señal moduladora, la que representa la información para mí. ¿Ok? Entonces, volvamos a tener nuestro observador hipotético. Yo quiero moverme con la onda a una velocidad tal que observe una fase constante, pero como ahora tengo dos cantidades, tengo la moduladora y tengo la información, es probable que esas velocidades sean diferentes. Vamos a hacerlo. Vamos a poner entonces la condición. Este señor se va a mover de tal manera que observe una fase constante en la portadora. ¿Okay? Entonces, para hacer que una fase constante fuera en la portadora, tendríamos que hacer omega sub c t menos zk, hacer una constante. Porque eso, recuerden, esa cantidad va a ser el argumento del coseno, es decir, la fase instantánea. Entonces,
si hacemos la derivada con respecto al tiempo para poder calcular la velocidad, obtenemos un resultado similar al de un par de láminas hacia atrás cuando definimos la velocidad de fase. Es decir, el resultado va a ser, haciendo esta cantidad constante, va a ser B sub F, va a ser igual a la derivada de Z con respecto a T, va a ser omega sub C sobre K. Es decir, es igual a lo que nosotros teníamos antes como el concepto de velocidad de fase. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa si yo quiero observar una fase constante en la moduladora, es decir, en la información? Bueno, lo que va a suceder entonces es que el argumento de ese segundo coseno que está al lado derecho tiene que ser una constante, igualito, derivo con respecto al tiempo, y entonces ahora me encuentro con que la velocidad es distinta. La velocidad que yo tengo de hacer esta cuenta me dice que B sub G en la nueva velocidad va a ser igual a 1 por la derivada de K respecto de omega, que por cierto le vamos a dar el nombre de velocidad de grupo porque está asociada a ese grupo de sinusoides que va a ser el soporte de la información que yo estoy enviando. Entonces la información que va en las bandas laterales, esa información se está reproduciendo del lado de allá, pero a una velocidad distinta. Entonces, esa velocidad a la que se mueve la información es la llamada velocidad de grupo. Y por cierto, es una velocidad que coincide con la velocidad a la cual se propaga la energía en el medio. Muy bien, entonces, un detalle interesante, con lo que acabamos de ver, tengo dos cantidades diferentes, ¿ok? En el caso general. En el caso de la onda plana infinita sucede que como K es una función lineal de omega, entonces finalmente los resultados de la velocidad de fase y la velocidad de grupo son iguales. Pero hay circunstancias que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura en las cuales esas velocidades pueden ser diferentes. ¿Okay? Más aún, es posible, como veremos en el módulo 2 de esta asignatura, es posible que estas velocidades, una de ellas pudiera ser superior a la velocidad de la luz en el vacío y la otra va a ser menos que la velocidad de la luz en el vacío. Y la primera cosa es que uno dice, y eso no atenta en contra justamente de las leyes de la relatividad. Pues no, porque sucede que la velocidad de fase es una velocidad geométrica, en fin de cuentas. Así que lo que ocurre con la velocidad de fase es que ella no está limitada por las leyes de la relatividad. Nosotros vamos a decir, entonces no rompe ninguna ley física el hecho de que la velocidad de fase sea mayor que la velocidad de la luz, porque es una condición que nosotros hemos puesto, no es una velocidad real a la que se esté moviendo nada, sino que es una condición. Yo tendría que moverme a esa velocidad para hacerlo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos guías de onda, en el cual la velocidad de fase va a ser superior a la velocidad de la luz en el medio. En tanto que la velocidad de grupo sí es una velocidad física, es la velocidad a la que se mueve la energía y por tanto sí tiene que cumplir con las leyes de la relatividad y por tanto siempre va a ser igual o menor que la velocidad de la luz en el medio. El hecho de que haya esta diferencia de velocidades entre las distintas componentes espectrales, que son las que dan el soporte a la transmisión de la información, significa que cuando llegamos al otro lado, las señales no se van a combinar de la misma forma que lo hacían al principio. ¿Okay? Esto va a producir una deformación en la forma de onda recibida, debido justamente a que va a haber un retraso distinto para cada una de las componentes espectrales. Y cuando yo las voy a sumar nuevamente, la forma de onda obtenida no es una reproducción idéntica de la señal original. Eso entonces nos lleva a un par de conceptos importantes acá, lo que es propagación dispersiva y propagación no dispersiva. Se dice que la propagación a través de un medio es no dispersivo si la forma de la onda al final del trayecto de propagación se mantiene. Es decir, que la forma de onda no se ha deformado por causa de las distintas velocidades. Si todas las componentes espectrales se mueven a la misma velocidad,
Del otro lado yo voy a tener una reproducción de la onda inicial, aunque pudiese haber algunos cambios en la amplitud de la señal por causa, por ejemplo, por la atenuación que pudiese poner en medio. Lo más importante es que la forma de onda se mantiene. En ese caso hablamos de propagación no dispersiva. En cambio, que si sucede que las dos componentes espectrales se están moviendo con velocidades diferentes, al final va a haber una diferencia en el tiempo de llegada de una componente y la otra, y cuando van a sumar, la señal obtenida no es una reproducción de la señal original. Veamos, por ejemplo, entonces gráficamente esto. Fíjense, aquí yo tengo un pulso que estoy emitiendo en un cierto tiempo inicial. Estoy cerquita del lado izquierdo del eje. Entonces, ese es mi pulso que yo voy a transmitir. Si ahora yo veo al lado derecho, ese pulso se ha desplazado en el tiempo, ¿verdad? Yo lo estoy recibiendo más lejos en el tiempo. O sea, la señal se ha retardado. Pero fíjense, en la parte de arriba, el pulso se reproduce idénticamente a como yo lo emití, aunque pudiese haber una disminución de amplitud por causa de alguna atenuación. Pero lo que me interesa es la forma. Hay una reproducción del pulso original. En la lámina de arriba, en la parte de arriba, que está marcado con una flecha verde, dice propagación no dispersiva. La forma de onda se mantiene. Sin embargo, si el medio es dispersivo, debido a la diferencia de velocidad, el pulso que yo voy a obtener en el otro extremo aparece redondeado, se ha ensanchado, se ha dispersado en el tiempo. Ya un pulso que era así de estrecho ahora es más grande. Y eso me va a significar también en mi sistema de comunicaciones, eso va a ser bien importante, que me va a imponer un límite a la velocidad a la cual yo puedo mandar datos sobre este medio. Porque si cada pulso contiene un dato, de alguna forma puede ser un 1, un 0 en forma binaria, ¿verdad? Entonces, si los pulsos están perfectamente separados, no va a haber ningún problema, yo voy a poder recibir la información sin ningún problema. Pero si el pulso se ensanchó, es posible que los dos pulsos nuevos, como son más gordos, se superpongan uno encima del otro y entonces la información se pierde. Ya no puedo distinguir un pulso del otro y por tanto hay pérdida de información. En los medios dispersivos, entonces yo no puedo subir la velocidad por causa de este ensanchamiento. Así que eso establece entonces que los medios dispersivos normalmente yo voy a tener que la velocidad a la cual yo puedo poner la información en el medio disminuye. Eso en la parte de modulación, que no es esta materia, sino que es otra, ustedes van a ver justamente que eso me va a producir un problema que denominamos interferencia intersimbólica, donde un símbolo se interfiere con otro dentro del mismo canal por causa justamente de ese ensanchamiento. Y eso establece pues una velocidad máxima a la cual nosotros podemos mandar estos datos sobre ese canal dispersivo. Nosotros ya estudiamos el vector de Poynting en 4 dimensiones, o sea, X, Y, Z y T es simplemente el producto de E por H, producto Q entre ellos. La idea sería, ahora que estamos trabajando con variables sinusoidales, es poder tener una definición de vector de Poynting que esté en consonancia con estas nuevas variables que estamos trabajando acá. Tomen en cuenta que los valores que miden los instrumentos están promediados, es decir que cuando yo coloco el instrumento de medición me va a tener un valor promediado tanto de la potencia, que nosotros la vamos a tener a partir del vector de Poynting, como de los valores por separado del campo E y el campo H, que son lo que denominamos los valores efectivos que tendríamos de esa sinusoide. Eso es lo que mediría el instrumento de medición. Yo quisiera, entonces puedo tener una definición que me permitiese obtener algo que estuviera en función de lo que pueden medir los instrumentos. Bien, entonces, como hemos dicho, el instrumento promedia. Vamos a suponer entonces que yo tengo una onda definida por su campo E y su campo H, y yo ahora, en lugar de tener el valor instantáneo en X, Y, Z y T, lo que hago es que obtengo el valor promedio de esto. Tomo un intervalo de tiempo adecuado, normalmente tomemos el periodo completo, el periodo T, hagamos la integración y el resultado de esa integración sería
un medio del valor máximo del campo eléctrico por el valor del campo magnético, el valor máximo, multiplicado por el coseno de la diferencia de la fase. Bien, ese resultado es correcto, pero tendríamos que haber hecho la operación de integración para esto. Una de las cosas que tenemos es que al hacer la integración, ¿verdad?, va a suceder que perdemos información de la energía almacenada en los campos, ya que se promedian a cero a lo largo de un periodo. Es decir, la energía almacenada en el semiciclo positivo se anula, se cancela con la energía en el semiciclo negativo. Entonces, solamente tendríamos la parte real, la parte de la energía promedio transmitida, pero no la almacenada. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con cantidades fasoriales, ya no sería x, y, z y t, sino x, y, z. Entonces definimos un vector de Poynting de nuevo con el producto de E por H, pero en este caso vamos a hacer por H conjugado. Es decir, el vector de Poynting nuevo que estoy definiendo en función de los fasores va a ser el campo eléctrico, producto vectorial con el campo magnético, pero ojo, conjugado. Es decir, que le cambiamos la fase y tomamos el valor negativo de ella. Y entonces nosotros pudiéramos comparar eso con lo que habíamos tenido anteriormente. Si tomamos la parte real de esa nueva S, ese nuevo vector de Poynting que yo acabo de definir, ¿verdad?, sería la parte real de E por H conjugado, va a ser la parte real de módulo de E por módulo de H por la exponencial E a la J phi sub E menos phi sub H, porque recuerden que al tomar el conjugado el signo de phi sub H cambió. ¿Okay? Y obviamente como la E y la H ya están en módulo, salen para afuera, y nos quedaría entonces que la parte real de esta S que tengo acá va a ser igual a un medio del valor máximo del campo eléctrico por el campo magnético, y al tomar la parte real del exponencial me queda el coseno de phi sub E menos phi sub H, es decir, el mismo valor que habíamos tenido anteriormente. Y la razón, recuerden ustedes que cuando yo paso valores efectivos a valores máximos, yo tengo que multiplicar por raíz de 2, así que por esa razón en esta expresión, yo para relacionar los valores efectivos con los valores máximos, en este caso tengo que tener 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, por ese el factor 1 medio que aparece en esa expresión que está allí. Muy bien, ahora hagamos lo siguiente. Vamos a ver la emanación. La emanación de potencia está en watts por metro cúbico desde el punto de espacio. ¿Okay? Esa emanación se obtiene de la divergencia del vector de Poynting. ¿Okay? Y esa emanación la podemos relacionar evidentemente con los campos. Así que entonces tenemos que la divergencia del vector de Poynting va a ser la divergencia de por H, y al final, al expandir los paréntesis, me queda entonces finalmente me queda H conjugado, el producto interno por el rotor de E, menos E por el producto interno por el rotor de H conjugado. Finalmente obtenemos que la divergencia de S va a ser igual a menos sigma por módulo de E al cuadrado. Estamos asumiendo que en medio pudiese haber conductividad, por tanto había sigma, menos J omega, que multiplica a mu por módulo de H al cuadrado menos epsilon por módulo de E al cuadrado. Y ya sabemos de otras materias que esas cantidades están relacionadas con las energías almacenadas en tanto en los campos eléctricos como en los campos magnéticos. Entonces, ahora, analizando el resultado que acabamos de obtener, tendríamos que el término que contiene sigma, ¿verdad?, sería energía disipada por ciclo, como calor. ¿Okay? La energía disipada por ciclo por unidad de volumen, ya que estamos hablando de emanación. ¿Okay? Y en el caso de los segundos términos, eso significaría lo siguiente, que la parte imaginaria de S, el vector de Poynting complejo que tenemos acá, va a ser igual a, haciendo todas las operaciones correspondientes, va a ser igual a 4pi sobre el período T, que multiplica a un medio de mu por H máximo menos un medio de epsilon por E máximo.
¿Y qué significa esto? Que la parte imaginaria del vector de Poynting complejo que acabamos de definir, esa parte imaginaria, contiene información sobre la diferencia de las energías que tengo en el campo magnético y en el campo eléctrico por ciclo de la onda, en ese punto evidentemente. Entonces, ahora vamos a integrar, ya esa emanación vamos a integrarla en un volumen para tener cuánta potencia está saliendo de ahí. Bueno, vamos a recordar un poquito de física. Un postulado fundamental de física me dice que la energía ni se crea ni se destruye. Así que entonces la única forma que tendríamos nosotros de que haya energía que se pueda disipar o que se pueda propagar en el espacio es que haya una fuente que provea esa energía. Y eso lo vamos a hacer a través del balance energético. Vamos a ver cuánto energía sale de ese volumen que yo estoy mencionando acá. Entonces, bueno, vamos a integrar cada uno de los términos anteriores y obtendríamos finalmente una ecuación como la que tenemos en pantalla, donde tendríamos que la potencia P sub S, que es la potencia que aporta la fuente, esa potencia que aporta la fuente, va a ser igual a esta P sub F, que es la potencia que es transmitida por el campo, que es la F de field, más P sub D, la potencia disipada como calor, todo eso es la parte real, y al mismo tiempo tiene el tercer elemento que aparece como J omega por la diferencia de las energías almacenadas W sub E, que es la energía del campo eléctrico, menos W sub M, la energía en el campo magnético. Entonces, como les decía anteriormente, la fuente, P sub S, va a aportar una energía que también es compleja. Tengo una parte real, que es la que compensa lo que se disipa como calor y lo que se irradia hacia el resto del espacio. Y tengo además que la parte imaginaria de esa potencia aportada por la fuente tiene que ver directamente con las energías almacenadas en los campos eléctricos y magnéticos. Como vamos a ver más adelante, eso puede ser bien importante en ciertas situaciones de propagación. En el caso, digamos, de la onda que está viajando por el espacio libre, un espacio no delimitado, lo que va a suceder es que las energías almacenadas son iguales en los dos lados y solamente nos vamos a tener que concentrar en la parte real, en la energía real que tengo aquí. Pero cuando confinamos los campos, vamos a ver que puede haber un desbalance entre unas y otras y entonces vamos a tener que esa onda pueda comportarse en forma capacitiva o forma inductiva dependiendo de cuál de esas energías supera a la otra. Pues como es la diferencia de las dos. Entonces, en este caso, cuando se trata de propagación con medios confinados, como veremos en otras clases, es posible que la fuente tenga que aportar ese componente imaginario que lo podemos asociar a la de un componente circuital como puede ser un capacitor o una bobina. Bueno, acabo de mencionar, supongamos que estoy en el espacio libre. Si estoy en el espacio libre, lo que va a suceder es que el campo E y el campo H están relacionados a través de la impedancia intrínseca del medio eta sub 0, ¿verdad? Y no tenemos diferencia entre las dos energías almacenadas en campo eléctrico y campo magnético. Así que finalmente tenemos que el vector de Poynting para el caso de espacio libre va a ser igual a 1 sobre eta sub 0, la impedancia intrínseca, multiplicado por el módulo de E al cuadrado y por el vector de propagación. Si estamos asumiendo nuestra onda plana en espacio libre, pues el vector K que nos marcaría el vector unitario en la dirección de propagación. Fíjense que el vector de Poynting es perpendicular al plano de donde están E y H, o sea, tiene la dirección de propagación. El vector de Poynting apunta en la dirección en que se propaga la onda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el día de hoy? Pues justamente hemos pasado, digamos, de una representación de los campos que pasaban en 4 dimensiones, nos buscamos una simplificación de esto utilizando el concepto de fasores.
Y finalmente, entonces ya hemos visto que utilizando esto podemos tener soluciones cerradas que son nuestras mismas ondas viajeras que habíamos visto anteriormente, pero ahora ya tenemos una forma de onda definida, esa sinusoide, y para nosotros entonces podemos imaginarnos un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Y una de las cosas importantes, que ya lo vimos ahí, es el hecho de que es mucho más fácil para nosotros visualizar lo que llamamos velocidad de propagación. Y vemos ahora que como nuestra onda es compleja, entonces tenemos una frecuencia portadora y tenemos una frecuencia moduladora. Y eso nos va a producir justamente dos velocidades distintas, que eso lo estudiamos allí, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Y bueno, con esto podríamos entonces dar por terminada la clase del día de hoy y ya nos estaremos viendo en la próxima clase.